Buenas noches, queridos amigos. Esta es una nueva edición del programa Es probable que hoy muera. Como ustedes saben, es un programa que trata de sacar a la muerte del cajón, de lo velada que está, para hacerle un diálogo amigo, como el amigo nuevo que hoy tengo, que la vida nos puso. Gustavo Vega, desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña en su mente y en su corazón. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Una alegría muy grande estar aquí acompañándote en este espacio y compartiendo con todos los oyentes que te escuchan a menudo. Muchas gracias, de verdad que de corazón por estar con nosotros. Gustavo, es una costumbre ya para mí no entrar en protocolos de todos los títulos y todo esto, sino que permitir que el ser que está hablando diga quién está siendo. ¿Quién es Gustavo Vega? Mm, sí, me parece muy linda idea. Yo creo que me definiría así como un buscador desde siempre. Yo ya tengo 49 años y llevo muchos años buscando lo humano, entender al hombre, entender lo que le pasa a lo largo de la vida, lo que le pasa frente al umbral de la muerte, lo que le pasa en distintos contextos culturales. He pasado por estudios más académicos, menos académicos, pero siempre fue como, el norte siempre fue tratar de entenderme y entendernos. Y, y tuve la suerte además de poder, con algunos viajes y con vivencias muy intensas con pueblos originarios, incluso he vivido un par de años con pueblos originarios, de nutrirme de todos esos elementos tan lindos que hay en las culturas que ayudan a entender lo que somos o lo que fuimos en algún momento y lo que somos hoy, ¿no? Perfecto. Y en todo este unión, en esta sincronía de información que has tenido con los pueblos originarios, con la academia, con lo no académico, ¿cómo es tu relación con la muerte, Gustavo? Eh, Mi relación con la muerte es como, te diría, relajada por un lado y diaria, cotidiana. Eh, Aprendí y sobre todo creo que lo he aprendido de los hombres mayores, muy mayores, hombres originarios mayores de América, que, que la muerte está en un montón de elementos de todos los días y en pequeños ciclos que pueden ser del día o del mes o del año o más largos, pero que de alguna manera no es un punto de llegada que está como en un incierto lugar futuro, que no sabemos muy bien dónde está, sino que es algo con lo que lidiamos y tratamos creo que todos los días. Así que desde ese punto de vista me animo a decirte que la muerte para mí es como eh, una especie de compañera hasta en las decisiones que tomo. No tiene, por supuesto, esa imagen que culturalmente se le ha dado, ¿no? De un ser eh, medio monstruoso, ¿no? Esa parca antigua y esa imagen de Con la algo, guadaña y con todo creo, eso. claro, que creo que da miedo el solo hecho de verla. No, no me refiero a esto, me refiero a la muerte como un proceso de cerrar, de algo que se tiene que terminar, ¿no? Y hay pequeñas muertes en relaciones, en cosas en trabajos, en proyectos, en un montón de cosas hay muertes que transitamos y es una buena oportunidad para ver qué nos pasa y cómo nos enfrentamos a esos momentos, ¿no? Sí, y ¿qué pensás, qué opinas que le pasó al humano que se separó de esa idea de las pequeñas muertes? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hay tanto miedo? ¿Qué pensás vos? Creo creo que hemos armado una cultura, esto históricamente tiene ya muchos años, que no es general, pero creo que es la que predomina a Occidente, la gran cultura occidental, de la que América forma más o menos parte, aunque no toda América creo que es así, las grandes ciudades probablemente sí, pero no la América nativa, profunda, de los pequeños pueblos en los distintos lugares de nuestra tierra, ¿no? Que ahí creo que la cosa es distinta. Me parece que
el miedo nos ha hecho construir un tipo de vida cotidiana sin las cosas que nos despiertan miedo. Y creo que todas esas cosas tienen que ver con el proceso de muerte. Por ejemplo, tiempo para estar solo, o tiempo para estar a oscuras, o tiempo para estar haciendo nada, o sea, en una especie de estado, diría, como más contemplativo. Son todas cosas que el hombre contemporáneo no disfruta, ¿no? Al contrario, evita, disimula, busca la manera de rodearse de situaciones que se presentan como una manera de huir de ese estado. Y la muerte, en parte, entonces va quedando como una especie de tema pendiente a lo largo de los años. Me quiero devolver un poco a lo que contaste de que has tenido la experiencia de los pueblos originarios. La vida también me ha permitido unos pueblos originarios de acá de Colombia y unos de Bolivia. Porque aquí no sé qué pasará en Argentina, Gustavo, pero hay una tendencia a mirar todo desde Oriente, la mirada del budismo, la mirada del hinduismo, tantas visiones desde el Oriente, y a mi forma de ver nos perdemos unas sabidurías inmensas que son nuestras y que están en nuestros genes para acabar de ajustar. ¿Con qué pueblos originarios estuviste? ¿Cuál fue la enseñanza grande de esa presencia de ellos que ahora están, por lo visto, en tu conciencia también, que eso fue lo que se nos olvidó a nosotros? Uh-huh. Mira, cuando en mi paso por lo académico, el primer contacto fue con el pensamiento occidental. Y reconozco que también fui seducido en ese periodo por Oriente. Oriente era como, aparecía como un gran misterio, y además tenía y tiene claves y respuestas que el pensamiento occidental no termina de dilucidar. Pero en todo ese proceso siempre he tenido la idea de que América era el tercer elemento del que pocos hablaban. Y incluso el convencimiento profundo de que América tenía para decirle al mundo en algún momento algo. Uh-huh. Y con esa especie de intuición, por decirlo así, merodeé todo lo que pude por culturas originarias, en lugares originarios, y he visitado o he escuchado gente que se ha acercado aquí a Argentina, a Buenos Aires, de distintos pueblos de América. Y te diría que, para resumiría con un concepto bastante difícil de abarcar en principio por lo abstracto, pero es que el hombre americano sabe estar. Y el estar es un verbo que no se usa en ninguno de los otros dos grandes, digamos, cosmovisiones, ¿no? Porque se utiliza mucho el ser por un lado y mucho el tener por otro. Uh-huh. Pero el estar ahí, el estar compenetrado con la tierra y con el cielo, con la naturaleza, con el otro, es un tipo de presencia que incluye a la muerte como compañera, y que para mí es como un concepto absolutamente nuevo, de los que han hablado muy pocos, por lo menos aquí en textos y en cosas así, no es habitual, salvo por ahí Rodolfo Kusch, que es un investigador argentino de América, que él ha mencionado esta misma categoría del estar. Mira, te cuento una breve anécdota. Cuando vos llegás a una visita a un anciano aquí en la montaña, en la zona de la cordillera, lo que primero ocurre a lo largo de X tiempo, que pueden ser horas, es el silencio. La visita nunca comienza con un diálogo, siempre empieza como con una especie de intercambio de presencias, de miradas, el mate, que es tan importante en el encuentro aquí en la tierra, y el mate como bebida que va y que viene, algo de comer, y en ese silencio se va entretejiendo lo que va a surgir después, como si hubiera una especie de percepción de ese anciano
de si a qué fuiste, ¿no? Y hay como conversaciones para cada tipo de visita. Y esto yo lo he visto con amigos que me han acompañado y que yo los he llevado a casas y que he notado a los ancianos hablar de cosas como muy diferentes. Y entonces después, meditando, me he dado cuenta que esto no tenía que ver con ellos, sino con el visitante. Esto es lo que te diría que es como lo esencial que me enseñó América. Podríamos decir que América es como el medio entre el pensar y el sentir, es ese misterio que se está develando ahora y que deberíamos recuperar porque como decíamos ahorita, pues somos nosotros, tenemos que aceptar nuestra raíz, dejar de pensar en el norte como si fuera el grande realmente, cuando está en el corazón. Julio Monsalvo, no sé si has oído hablar de él, es un médico pediatra que trabaja en la población de Formosa, allá en Argentina, que tiene el trabajo con la alegremia, dice el hombre, que así como al humano le miden la glicemia y tanta la tiroxemia, le deberían medir la alegría en la sangre, la alegremia, y trabaja con los pueblos originarios allá en Formosa. Y me hiciste recordarlo a él porque él dice, ya no deberíamos ser como Descartes diciendo pienso, luego existo, sino que América dice pienso, luego pertenezco a este planeta, pertenezco a este ser, y pertenezco a la muerte también, pertenezco a ella. Bienvenidos de nuevo a Es Probable que Hoy Muera, hoy con un invitado supremamente especial porque nos está hablando desde su alma, desde su corazón, desde su conocimiento y cómo todo esto ha hecho un entramado, un tejido de vida que le permite también mostrarnos otra cara de la muerte. Nuevamente gracias Gustavo por estar acá. Gustavo, ahorita hablabas de esas pequeñas muertes, que no solo tenemos que esperar la presencia de la gran muerte, la dama blanca, como le llaman, o la parca, la calacas, no importa tanto el nombre de la doña, sino que en la vida vamos teniendo pequeñas muertes que son la preparación para la grande. En tu concepto, en tu visión, ¿cómo elaboramos esas pequeñas muertes y cuáles son esas pequeñas muertes, Gustavo? Creo que lo más simple de mostrar esto es entender un ciclo natural que en general uno lo puede representar concretamente con las fases que a lo largo de un año atraviesa la Tierra: primavera, verano, otoño, invierno. Si uno se sensibiliza como lo hace el hombre de campo con esas fuerzas de la naturaleza en ese devenir, atravesando diferentes estados. Por supuesto, esto no es igual en la zona central de la Tierra que en una zona más ligada a los hemisferios donde están más marcadas estas diferencias. Es muy claro que en el proceso del invierno, en cada invierno, hay un proceso de muerte en el alma. Y esto es muy rico porque es todos los años un momento para transitar por este lugar. Yo que he vivido en la provincia de Chubut, en la zona de la cordillera, allí el invierno es muy largo, es muy frío, los días son muy cortos y el sol recién sale a las 10, 10 y media de la mañana y a las 5 de la tarde ya es casi de noche nuevamente. Entonces, con tanta presencia de la oscuridad, con tanto frío, con tanta nieve que hace que no nos podamos visitar, hace que el alma vaya a un lugar muy especial. Y ese lugar yo siempre lo tomé como una escuela para saber qué es lo que se siente cuando uno está cerca de la muerte. Porque si uno mira por la ventana, yo recuerdo esa mirada cuando abría la cortina a la mañana temprano, todo blanco, los árboles sin hojas, nadie caminando, no se escucha el cantar de los pájaros, parece que no hay vida. Pero si uno se pone a percibir otras cosas, uno tiene la oportunidad de descubrir cosas distintas. ¿Soy claro con lo que te quiero contar? Sí, clarísimo, clarísimo que sí. Y creo que también... Por poner un ejemplo. Sí, dale. No, te decía que por poner un ejemplo, esto del invierno, podría haber otros, pero porque creo que
en el proceso de una decisión, en el proceso... Yo me he acostumbrado a mirar esto de las estaciones hasta en una relación de pareja, en una relación de amistad. También hay inviernos en la relación con los demás. Uh-huh. Y cuando uno no quiere transitarlos, hace lo que hacemos con la muerte. Pensamos que todo salió mal, o que algo salió mal, o que fracasó, o que algo está pasando, que no, es el invierno. Y en el invierno la vida está colocada en otro lugar, no es visible. Uh-huh. Es ser lo que esté ocurriendo. El problema es que queremos ser lo que está diciendo la cabeza, la mente nomás, y no vemos el ritmo. Yo no sé si sabías, Exacto. pues, y a los oyentes, algunos sabrán, yo en la parte médica me dedico a una parte que se llama la terapia neural. Y hay una frase dentro de esto de cuando uno le enseñan a hacer terapia neural, y es la importancia de enritmarnos, unirnos en el ritmo del otro. Esto es una danza. Esa palabra a mí me suena mágica, pues, lo del enritmarnos, porque es leer lo que la vida te está mostrando en ese baile. Alguna vez Gustavo Exacto. asistió a la consulta una persona que hacía mucho tiempo no veía, que lo había visto en un pueblo, en una región del campo, y vino a la ciudad a alguna otra cosa y pasó a saludar. Y me preguntó, ¿y qué es lo que está haciendo usted, Jorge? Entonces le conté, pues, muy apasionado sobre la terapia neural y sobre el sistema nervioso y sobre el enritmarnos y el entramado de la vida. Y el hombre me para y me dice, ¿cierto que usted consiguió vehículo, consiguió carro? Me dice, sí, porque me dice el hombre, es que yo todavía ando en burro, hermano. Y yo le pido el favor, bájese de su carro y hábleme en burro, hábleme despacio, porque no le estoy entendiendo. A veces nos pasa eso, que tenemos tanta información y puede ser hasta muy bien intencionada, pero no se la damos al otro al ritmo, como decías ahorita, del anciano que primero te percibe, primero te lee. Y quiero detenerme ahí porque eso fue lo que dijiste al final, que es uno de los sentidos que como que olvidamos los seres humanos. Gustavo, ¿cuánto influye en la paz que se te nota en tu forma de hablar, en tu diálogo, la capacidad de intuir, de percibir, de sentir que somos alma? Sí, es que lo que siento es que el mundo que hemos estado construyendo, sobre todo estos últimos 10, 15, 20 años posiblemente, con la explosión tecnológica que es tan maravillosa en parte, es un mundo muy abarrotado, muy impregnado de sensaciones. Y en esa velocidad, como la del carro en comparación con el burro, hay cosas que nos estamos perdiendo y hay cosas que se nos están escapando. Una de las más delicadas, creo, es esto de poder percibirnos a nosotros mismos. Esto de en ese silencio saber qué nos está pasando, qué es lo que anhelamos, qué sueños son los que tenemos pendientes, qué desearíamos que ocurra, qué decisiones tenemos que tomar, como si el alma fuera realmente una especie de espejo o de lago que tiene que aquietarse para que alguna imagen surja. Y esto en general en la vida cotidiana, en el espacio cotidiano, en el vértigo del que yo mismo también formo parte y seguramente vos también, tratando de llegar a un lugar y que el tránsito no te deje, o tratando de empezar una reunión y que venga tarde la gente porque nadie puede, cada uno está en lo suyo y después que los celulares no paran de sonar. Es un mundo de muchos estímulos y posiblemente el aprendizaje esté en dirección a volver a encontrarnos con los tiempos del alma, ¿no? Con esos espacios en donde uno descubre lo nuevo en medio de lo cotidiano también, ¿no? Ayer, pues la gente no va a saber cuál fue el ayer, pero igual en el ayer de este momento estuve con una persona que estaba hablando algo similar a lo tuyo, de este vértigo, y dijo una frase muy simple, pero me parece poderosa. Dijo, Jorge, es que nos quedamos en este mundo dándole vueltas al mareo, nos perdimos ahí. Aparte de que hay un vértigo, estamos dándole vueltas al torbellino, y en lo que te entiendo y trato de interiorizar es que nos metamos al centro, que no nos dé miedo
no ser, que no nos dé miedo estar en silencio. Porque en el silencio el riesgo es que nos conozcamos, que entendamos que Sí. no era tan difícil escuchar esa voz interior. En ese no reconocernos, Gustavo, ¿qué pasó en tu vida que encontraste el silencio, que te metiste a esa voz interior? ¿Cuál fue tu contacto, no muriendo, pero sí viviendo, que hizo que tuvieras otra mirada, que encontraras otro mundo posible? En Gustavo, en el humano, no tanto en el aquel que es el profesional que va donde el otro, sino humano, al Gustavo humano. ¿Qué le ocurrió? Hay una experiencia que fue para mí, creo que una piedra angular. Hay un antes y un después. Yo coordinaba grupos de jóvenes, tenía 30 años, y buscaba un lugar donde viajar con ellos a hacer una experiencia de trabajo social, donde ocurrieran cosas significativas en la vida y en la convivencia, en ese tiempo que podíamos estar trabajando con y para otros. Y buscando un lugar conocí una anciana mapuche en la zona, en la Patagonia, Argentina, que vivía en su casita en medio de condiciones muy, muy austeras, muy difíciles, muy duras. Y, y cuando empezó a contarme cosas de ella, pude ver algo que no había visto casi nunca en los hombres originarios, o realmente muy pocas veces, que es una mirada de alguien que había sabido trascender el dolor y perdonar. Y eso hizo que me preguntara muchísimas cosas en torno a lo que estaba haciendo en mi vida cotidiana, y en función del encuentro con ella tomara la decisión de irme para allá. No sabía bien cuánto tiempo, yo todavía no era papá de los niños que llegaron algunos años después a mi vida, y ese encuentro con ella, que fue un encuentro que habrá durado 2 años más o menos, después ella murió, y su muerte también fue un encuentro con un dolor, con una pérdida, con un tipo de pérdida que no había experimentado hasta ese momento en mi vida, pero todo ese tiempo fue como una invitación a mirarme desde una perspectiva diferente, ¿no? Que no había tenido experiencia hasta ese momento, en el día a día, ¿no? En la cosa de todos los días, viviendo en cercanía de gente con muchas necesidades. Yo había vivido toda mi vida en Buenos Aires, y de golpe me encontraba en una casita en medio de la montaña con muy pocas cosas para vivir, y con un montón de preguntas que iban surgiendo en esa austeridad que ahora había, y en esa carencia de cosas materiales, no porque no las pudiera tener, sino porque no eran necesarias. Pero todos esos vacíos iban dejando espacio para que surjan otras cosas. Bienvenidos de nuevo a ya la tercera sección de este programa de Es probable que hoy muera. Hoy estamos con un invitado misterioso, porque su voz, yo no lo conozco, no le he visto sus ojos, hoy conozco su voz a través de otros amigos que no conozco, pero que se acercan al corazón. Fabio Barbieri y Viviana, hemos contactado a Gustavo, y Gustavo nos ha mostrado con su forma de hablar, con su ritmo en su voz, con su forma de pensar y de sentir, que la muerte, la vida son parte de nuestra existencia, que no hay que tener miedo. Gustavo acabo de contar una experiencia en donde se alejó del ruido de la ciudad y en donde encontró allí, dentro de las carencias materiales, riquezas internas, que a muchos nos ha pasado, pero se vuelve también, y por eso era la pregunta que se le hizo a Gustavo antes de empezar este bloque, se vuelve también una idea que uno va viendo lastimosamente como si fuera una moda, que se alejan, y ya hay centros para alejarse en donde te cobran lo mismo que la ciudad, que para encontrarte. Por eso esa era la pregunta, Gustavo. ¿Cuánto es necesario alejarse para encontrarse? Creo que no es necesario alejarse. Hay muchas maneras de alejarse.
no necesariamente físicamente tiene que ser el proceso. Creo que también depende de lo que cada uno tiene que sentir que pierde y cómo eso se da en lo cotidiano. Yo creo que hay que tener de alguna manera una vivencia de carencias, pero carencias no en el sentido digamos, de material solamente, ¿no? A veces también carencia es afectos que están más lejos, o que por lo menos tener una especie de vivencia, como yo siempre digo, de montaña. Sí. La vivencia de montaña es un poco de silencio, un poco de oscuridad, un poco de frío, un poco de hambre, un poco de todas esas cosas que en la ciudad o en el contexto de una vida familiar o de una vida laboral, es bastante difícil que coexistan, que se den juntas. Me parece que el desafío es poder lograr esto de alguna manera, aunque sea con algún tipo de encuentro, con algún tipo de espacio de reflexión, de taller, pero algo de montaña tiene que haber, y pongo la montaña como ejemplo porque fue para mí un proceso así, para que en el alma surja ese espacio interior. Y redondeo esto con una frase que una vez me dijo un anciano en Perú, Antón Ponce León Paiva, el autor de Y el anciano habló, que quizás hayas leído o hayas escuchado, un hombre que fundó en Samanahuasi un lugar donde viven ancianos, que huérfanos, ¿no? Que no tienen familia o que su familia no se ocupa de ellos. Y él me decía una vez, el hombre de la ciudad va a dejar de venir a Machu Picchu cuando se dé cuenta que la montaña que busca está en su interior. Y claro, no solo se trata de darse cuenta, sino de saber cómo hacer el camino en la vorágine de cosas de todos los días, que creo que es el camino del hombre actual. No hay que irse a ningún lado, pero hay que tener una habilidad para encontrar esas sendas, ¿no?, en lo cotidiano. Total, me hiciste recordar de un cuento de la Cábala, que dice que un rabino soñaba todas las noches que debajo de un puente que estaba justo en la frontera con sus enemigos había un gran tesoro que le permitiría construir la sinagoga soñada. El tipo se va hasta la frontera, el rabino ya es un anciano, el soldado que custodia el puente no lo ve como peligroso, pero el anciano se queda todos los días, ya lleva 3 meses ahí, hasta que el soldado se acerca y le dice: ¿qué es lo que quiere usted, rabino? El tipo le cuenta: yo es que he estado soñando que debajo de este puente hay un tesoro y estoy esperando o que te descuides o que entablemos una relación y que yo pueda sacar esto. Y el tipo: ve, qué tan raro, yo he estado soñando hace perfectamente 3 meses que la casa de un hombre, y le dice el nombre del hijo del rabino, en la chimenea, ahí debajo de eso escondido hay un gran tesoro que me permitiría a mí salir de ser soldado. Se devuelve el rabino a su casa, rompe la chimenea y resulta que ahí estaba el tesoro. Siempre estuvo dentro de nosotros y es una cosmovisión que la comparten todas las culturas. Mira para adentro, mira para adentro. Hay varias cosas, Gustavo, que quiero redondear porque estamos próximos a terminar el primero de estos programas que vamos a hacer con vos. Y es que varias veces que te he estado escuchando hablando le pones muchas énfasis a ciertas palabras. Te voy a decir esas palabras que he ido escuchando y te pido el favor que lo que salga en tu mente, en tu corazón de esto que hemos escuchado de vos. ¿Listo? Gustavo, el silencio. El silencio, a ver, ¿cómo puedo poner en palabras lo que es para mí una experiencia, ¿no? El silencio es ese poder no callar ni los pensamientos ni las emociones, sino poder encontrar como un lugar en donde esos pensamientos siguen estando, esas emociones siguen estando, pero se puede empezar a aprender a ser más contemplativo de esas cosas. Tengo la imagen de un cielo. Uno imagina que el silencio es mirar un cielo despejado. Uh-huh. Y en realidad
las nubes no son un problema mientras tanto corran por ese cielo, ¿no? Ujú. Creo que el silencio para mí es encontrar en el ruido, en el movimiento incluso, la posibilidad de ser autoobservador de lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Y no es solo una cuestión de sonidos. Yo he podido tener silencio en medio de contextos muy ruidosos y tormentosos. Y eso y son momentos muy valiosos porque uno se puede ver a sí mismo y puede ver qué es lo que está sucediendo de alguna manera. Creo que es un hábito que hay que desarrollar, por supuesto, no es algo que ocurra así porque sí, ni sola, ni sin que hagamos nada, ¿no? Sobre todo porque no nos han educado de pequeños a crear este hábito. Muy bien. Ahora, Gustavo, alma, la palabra o el ser, alma. ¿Alma? Sí. Alma es para mí un puente entre dos cosas que sin puente no se unen nunca. El espíritu y la materia, el espíritu y el cuerpo, y si querés todas las dualidades que puedas imaginarte. Creo que el alma es eso, la parte del hombre que tiene el compromiso de unir mundos. Percepción. Percepción es estar atento, estar despierto, saber que aunque yo esté mirando para adelante, tengo una capacidad y una herramienta para darme cuenta de todo lo que está alrededor mío, aunque mis ojos me muestren solamente lo que está delante. Percepción es estar como despierto a lo que está ocurriendo alrededor mío, y no solamente direccionar la cosa hacia donde yo creo que tiene que ocurrir algo. Muerte. Muerte creo que la definiría como un umbral, el umbral que más posibilidad de aprendizaje nos trae. Creo que es el gran como terremoto interior que es capaz de hacer cosas en el hombre que de otra manera no se harían y no haríamos por nosotros mismos. Montaña. Y creo que la montaña es un centro o un aproximarse al centro de uno mismo, un caminar hacia ese centro, sin saber muy bien si siempre vamos a ir hacia el centro, nos vamos a volver a salir, nos vamos a perder para volver a encontrarnos, pero es como un lugar de equilibrio, lugar donde uno puede estar a solas y cómodo. Abuela o abuelo. Uh-huh. Alguien que trascendió las cosas que la vida le fue proponiendo y pudo asimilar y pudo masticar, pero por sobre todas las cosas pudo perdonar y pudo ser amoroso con la dureza a veces que la vida le puso delante. Porque no todo el mundo llega a ser anciano para mí. Me parece que el anciano es aquel que no se ha endurecido, ¿no? Que en algún lugar es un niño, que en algún lugar es plástico, aunque su cuerpo apenas le permita ciertas cosas por la edad que tiene, ¿no? Juan Matus, en el libro de las enseñanzas de Don Juan, dice que tenemos 4 enemigos naturales: miedo, claridad, poder, y el último es la muerte, no tanto la muerte física, sino la muerte de la importancia personal, y quien llega allí se convierte en un anciano, en un hombre de conocimiento, y puede tener 15 años. Así que completamente de acuerdo con vos. Y la última palabra, despedida.
¿Despedida? Despedida, sí. Despedida creo que es como algo que cierra, un círculo, pero a la vez lo rompe para que se convierta en espiral. Siempre tengo la imagen de que tenemos en lo cotidiano la posibilidad o de vivir en un círculo sin salir siempre en el mismo plano, o de poder hacer ese clic que hace que el próximo círculo estemos en un lugar distinto. Yo siento que las despedidas son un poco eso, ¿no? Esa posibilidad de ir a otro piso para un nuevo encuentro, quizás. En el programa anterior estuvo con nosotros Gustavo Vega y hoy nuevamente hemos querido y nuestro corazón ha solicitado estar con él porque es un hombre joven en edad física, pero de una sabiduría heredada y propia de un abuelo. Hola Gustavo, de nuevo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un placer nuevamente estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Realmente muy lindo. Sí, hemos estado aquí y lo que hemos percibido es que nos has llenado de muchas historias, de mucha paz. Pero como este programa es de historias, nos gustaría, te pediríamos el favor de que hoy el primer cuento, la primera historia, la contés vos, Gustavo. Una anécdota, un momento que hayas tenido en donde la muerte haya dejado una enseñanza preciosa. Bueno, creo que guardo una historia con mucho cariño también de como hablábamos la vez pasada de historias de ancianos. Visitaba muy a menudo a un abuelo, un anciano ciego, don Emilio, y él una vez hablando me contó lo que fue, o cómo fue, mejor dicho, la muerte de su madre, porque hablábamos de cómo era morir antiguamente, cómo era para los seres queridos y cómo era para las personas que fueron muriendo y que él vio morir, y a él le había impactado mucho esto. Su madre ya apenas podía moverse, y estando él con ella, le pide por favor que la lleve al medio del campo, porque necesitaba quedarse a solas en el medio del campo con el cielo estrellado, era de noche. Entonces él le preguntó, pero si era necesario, estando tan mal como estaba, y haciendo tanto frío como hacía, y ella le dijo que sí, porque tenía que mirar ese cielo, quería volver a mirarlo como para tener certeza de que volvía a su casa. Y entonces él la llevó, estuvo allí cierto tiempo, y al rato pide que la vuelva a entrar, y cuando la está ayudando a entrar y acostarse nuevamente, le dice que reúna a toda la familia porque llegaba el momento de despedirse de todos. Y ahí él se dio cuenta que faltaba muy poquito tiempo. Como sus hermanos y personas cercanas trabajaban en distintos lugares de los campos, se mandaron mensajes a todos, y en los siguientes 2-3 días fue llegando toda la familia con colchones, con ropa, como para quedarse el tiempo que sea necesario, casi en una especie de campamento de despedida. Y ella empezó a hacer el proceso de repartir sus cosas, que eran pocas cosas, ¿no? Pero tenía como toda la conciencia de a quién le quería dejar algunos animalitos, algunas prendas, algunos tejidos, algunas pocas cosas que tenía, que no eran demasiadas, las repartió a todas, y se fue en ese repartir cada cosa, se fue despidiendo de cada uno. Y se fue quedando dormida, y en ese quedarse dormida parecía como que empezó a dejar de respirar. Y el más chico de los hermanos, pues me cuenta don Emilio, en el momento que ve esto se pone a llorar desconsoladamente. Y ella abre los ojos como sobresaltada. Y entonces él, me cuenta don Emilio, lo miró a su hermano y le dijo: no seas egoísta. Esto no se trata de vos, se trata de ella. Y ella
necesita que la acompañemos. Y esa noche murió en presencia de todos sus seres queridos. A mí me conmovió tanto esta historia porque tiene tantas cosas que uno anhela de la muerte y a la vez no encuentran las muertes. Me refiero ahora sí a las muertes físicas, ¿no? Sí. No a las muertes ni simbólicas ni a las muertes cotidianas de las que hablábamos la vez pasada. Que son estos elementos muy delicados y muy sutiles, casi perceptuales de que hay algo que está ocurriendo, ¿no? La despedida, y estas cosas, ¿no? Tiene todos los símbolos y es impresionante, pues me conmueve infinitamente esta historia porque, pues empecemos punto por punto. Hay la primer elemento, el primer escenario es la contemplación. Ella pide salir a contemplar la vida. ¿Qué opinas de eso? Sí. O sea, de esa contemplación ya llega luego una conciencia. ¿Qué es la contemplación entonces ahí, Gustavo? Creo que en ese primer momento, como vos destacás, hay de alguna manera, aunque en los ancianos así originarios no era un proceso tan reflexivo, era un proceso más intuitivo, más inspirado en algo que se repetía de generación en generación, pero yo te diría en ese momento hay algo como de mirarme con lo que pude o no saber de mi propósito de vida, ¿no? O sea, y hice lo que hice, lo que logré, lo que no logré, casi como una especie de valoración de si hay algo que me falte por hacer o estoy yendo en el lugar correcto, ¿no? Sí. Y siempre me esta intención, ese momento de estar mirando la estrella como si la estrella fuera mi casa, esa vuelta a casa, ¿no? Como diciendo, ¿valió la pena todo este tiempo que estuve acá? ¿Para qué? Ese gran para qué de la vida que tanto buscamos de nosotros, ¿no? Cuando el Principito se está despidiendo del aviador porque le dice que llegó el momento, que ya pasó un año, que ya se va a encontrar con la serpiente, que es la imagen de la muerte, pues en el libro del Principito. Le dice que le da un regalo. Te cuento esto porque me lo empata, pues me conecta con la historia de la abuela. Y dice Sí. que le deja un regalo, que como al aviador le encanta la sonrisa, la risa del Principito, él le invita a que piense que cada estrella hay un cascabelito. Así que cuando mire el cielo estrellado, él no va a tener miles de estrellas, sino miles de cascabelitos que ríen para él. Cuando contemplamos con otra mirada, vemos el amor hasta en lo que los científicos digan que solo es un rayo de luz. Gustavo, después de... Sí, contame, por favor, qué pena. No, te iba a decir, es hermosa esa imagen del Principito, bellísima. El Principito, a mi forma de ver, y no quiero ofender a nadie en sus ideas religiosas, es el libro, para mí, de mayor simbolismo espiritual que existe. Debería ser una lectura obligatoria para los adultos, no a los niños ponerse a leer. Comparto totalmente. Seguimos en tu historia y nos cuentas cómo la abuela, después de contemplar la estrella, pues vuelve a la casa y dice lo que muchos no quieren oír: llegó el momento, hizo conciencia. Hay un psicólogo español, Ramón Vallés, que dentro de lo académico lo llama la muerte psicológica, cuando decís, ya, esta fue, de esta no salgo. ¿Qué opinión tienes de eso, de tanta gente que realmente lo siente y no tiene temor a decirlo, como muchos otros sí lo sienten y lo esconden? Para vos, ¿qué es esa conciencia de morir? En lo que yo he indagado en hombres así muy cercanos a la sabiduría de la tierra, por decirlo de esta manera, he encontrado que ese momento llega como, te diría, como con un aviso, un sueño. En el caso de esta anciana era un sueño, y en el caso de la abuela Mercedes, que fue otra anciana la que me llevó a aquellos lugares por quien me fui, ella también me contaba, ya soñé que me vienen a buscar, y me decía, no me nombraba a quiénes, como si fueran seres que ya partieron, y aparece en la conciencia ese prepárate porque queda poco tiempo. Siempre es bastante incierto, y en esto que yo
visto con esta gente así tan cerca de la sabiduría de la tierra, siempre hay como un tiempo de despedida. O sea, está el aviso, está la conciencia. En general ellos no mueren muy mayores, así que no he encontrado la negación como en ese momento, sino más bien la predisposición a reunir a la familia que me tengo que despedir, como si fuera un momento casi esperado, natural, ¿no? Dado, razonable, lógico, diría hasta la cabeza en ese contexto, ¿no? Hasta celebrado, se podría decir. Celebrado, por supuesto que sí, porque, bueno, después está el comportamiento de ese hijo menor para pensar también un poquito, ¿no? Que Sí. creo que representa lo que pasa en muchos contextos con los seres queridos, y también lo que puede llegar a pasar en alguna parte de uno mismo que no quiere, ¿no? Que no, hay algo que de uno a lo mejor a veces también llora posesivamente porque está agarrado a algunas cosas, ¿no? Como si nos faltara algo, como si no fuera el mejor momento, diciendo, no, espera un poquito, no es ahora. ¿No? Esto uno lo ve a veces en personas que se enteran que tienen una enfermedad terminal o que empiezan a transitar un proceso que ya los compromete ya claramente hacia la muerte, aunque no sepan cuándo, ¿no? Ese llanto de ahora no, está también. Está también, es invitado y debe permanecer ahí también. Continuemos en el programa Es probable que hoy muera con Gustavo Vega desde Buenos Aires, Argentina, pero con todo lo que hemos aprendido de él nos habla desde la Patagonia, nos habla desde la montaña, nos habla desde el Perú, nos habla desde la vida, nos habla desde la muerte. Gustavo, cuando hablabas ahorita de ese aferrarse y todo eso, no sé si la has visto y te la recomiendo. Acabamos aquí en Medellín de hacer una actividad que llamamos A Cine con la Muerte y vimos una película que se llama Un monstruo viene a verme. Es una película hermosa sobre el enfrentamiento de la muerte de un niño. Y durante toda la película, este monstruo, que es un árbol, que es también muy significativo que sea un árbol, le cuenta cuentos al niño, pero siempre le dice, que hay una cuarta historia, que es la que él debe contar y que debe decir la verdad. Y la verdad, al final, aunque les dañe la película a la gente que la quiera ver, es que él debe aceptar que realmente no quiere que su mamá se muera, para que la pueda soltar ir, porque todo el tiempo se estaba haciendo el fuerte, que ella siempre iba a poder. Entonces cuando el niño le dice a la mamá, es que no quiero que te vayas, ella lo mira con cariño y le dice, es que yo tampoco quiero, pero esto es más grande que nosotros. Porque la gente confunde y uno ve, no sé si te ha pasado, que han hecho un protocolo, Gustavo, de una persona muriendo, entonces hay que decirle perdón y te puedes ir, como si con eso ya hubiéramos vencido la muerte porque tuvimos el control. Realmente, a mi forma de ver, no hay que decirle te puedes ir, sino aquí estoy, porque con permiso o sin permiso, cuando la muerte diga, ahí vamos. ¿Qué opinas vos de esto, Gustavo? Creo que sabemos poco desde una mirada así cotidiana de lo que significa estar aferrado a algo. Y los problemas que estar aferrado a algo trae para el desarrollo humano como tal. Cuando yo tengo algo a lo que me agarro, sea esto una persona, ¿no? Una pareja, un hijo, un ser querido, un auto, un bien material, un trabajo, y cerré muy fuerte la mano como para no perderlo, hay algo que empieza a funcionar como mal en nuestro interior, porque empieza a comprometerse la verdadera libertad, ¿no? El alma no necesita anclas tiradas al fondo del mar porque no puede navegar con libertad, necesita un espacio de no dependencia, ¿no? Esto que tanto escuchamos de Oriente del soltar y del deseo que trae sufrimiento, es este deseo al que nos quedamos agarrados a algo, a las cosas, a los otros, a los afectos, a los pensamientos, a las ideas. Y yo tengo la impresión de que cuando una persona muere, es un desafío a todas aquellas cosas que hay que dejar ir cuando la vida o Dios o quien pensemos lo disponga. Sea uno mismo o sea el otro. A mí me tocó tener la bendición, digo hoy, pero en ese momento no lo pensaba así, de recibir un tercer hijo extremadamente prematuro.
nació con 26 semanas de gestación de las 40 que tiene la naturaleza prevista para que un niño esté gestándose en su madre. Y claro, esto nos llevó a un umbral de incertidumbre muy grande, porque fueron 3 meses en una terapia intensiva neonatológica, no sabiendo si al día siguiente él seguía con nosotros o no. Y pues, ese él se llama Lautaro y hoy tiene 11 años ya, y es un ser bellísimo, pero recuerdo todos los días, cada mañana, tratar de no sentir nada de posesividad respecto a él, ¿no? De que tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir, de estar preparado yo para poder soportar y sostener lo que, lo que fuera, ¿no? Porque hubo momentos muy difíciles en ese proceso. Creo que es difícil. Pongo el ejemplo de un padre con un hijo que me parece el más difícil. Un hijo con una madre, si el niño es muy pequeño es difícil, pero es como que está más previsto en las leyes de la vida que nos toque despedir a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque son mayores. Lo inverso me parece que provoca un desafío existencial muy difícil de digerir y de asimilar. Me ha tocado acompañar gente que ha perdido hijos y esto es algo que siempre de nuevo hay que volver a masticarlo, porque no es tan sencillo, ¿no? Aunque uno tenga una comprensión espiritual de la cosa, no es sencillo porque hay algo que queda como doliendo siempre, ¿no? Sí, sí, me hiciste conectar con una historia que cuenta Alejandro Jodorowsky, el famoso hombre sabio de la psicomagia y todo esto. Jodorowsky Sí, vive, lo conozco. vive la muerte de uno de sus hijos y está Sí, derrumbado, exacto, está exacto. destruido. Y él cuenta cómo va en búsqueda de su maestro Zen para contarle pues el dolor que tiene. Y en el camino Jodorowsky es imaginando lo que su maestro le va a decir. Se imagina el maestro Zen me va a decir, la vida es como un río que fluye. Unas veces fluye hacia un lado, otras veces hacia el otro, otras veces fluirá de una manera que no tú quieres. El hombre se hace como todo la idea. Se para delante de su maestro y dice que el maestro se le queda mirando fijamente y que lo único que le dice es, duele, no más, no le dijo nada más, duele. Y a veces es eso, hermano, no buscar tanta explicación, sino que hay momentos en donde pues somos dolor, somos dolor. Y ese dolor de la pérdida del hijo, hay una expresión entre la gente que nos ha tocado, nos ha correspondido, que la vida nos ha puesto a manejar los duelos, es que es tan grande que ni nombre tiene. Si pierdo un padre soy No, exacto. huérfano, si pierdo la pareja soy viudo, pero es un dolor tan grande que, que ni nombre tiene. Y si me permitís, aunque me apropie, este es tu programa, tengo que contar esta historia, Gustavo, porque me acabo de pasar en una visita que hicimos a Brasil. Por ¿Alguna vez supuesto. Uh-huh. estando en tu país, dije esto sobre lo innombrable que es el dolor de la pérdida de un hijo? Y que los padres sufrían Uh-huh. mucho. Allí estaba una mujer, una veterinaria japonesa, pero que vive en Brasil, Rika Yamane, una mujer muy bella. Y ella se quedó con esto grabado y ella me contó ahorita, hace unos meses, que ella corre, pues ella trota, ella es deportista, está corriendo en la playa de Río de Janeiro y se le acercan tres hombres y empiezan a golpearla con el ánimo de robarle y hasta de violarla, ¿cierto? Y ella en medio de los golpes, a mí me parece esto impresionante, Gustavo. Yo me paso a veces de sensible. Ya, medio de estarse a punto de ser violada, ¿cómo es que recuerda una conferencia de un colombiano que la dio hace 3 años en donde dice que los padres no tienen el nombre? Y ella dice, no puedo permitir que mis padres tengan un dolor tan grande. Y dice que sacó una fuerza inmensa y se defendió y alcanzó a escapar e incluso lograr que capturaran a estos personajes. Es Uh-huh. no es una tontería, pero es como si a veces escuchamos algo que nos conmueve, incluso puede ayudarnos hasta salvar nuestra vida. Un saludo a Rica, que yo sé que está acá y que ahora está conociendo a Gustavo.
Gustavo, tocaste entonces el tema del duelo. Me gustaría que, de acuerdo a tu visión, que es una visión bien integral, en donde miras desde la razón, desde la intuición, desde la percepción, ¿cómo es el manejo del duelo? No te voy a decir que ideal, porque ideales no existen, porque cada persona vivirá su proceso singular. ¿Cómo Sí, debe por hacerse un supuesto, proceso de duelo? ujú. Sí, creo que hay algunas cosas en común para tener en cuenta en ese momento de duelo y no siempre hay duelos que tienen que ver con, con la muerte solamente, ¿no? Yo siempre vuelvo a la idea de la que partimos la vez anterior, de que hay muertes en las cosas cotidianas, también hay duelos en las cosas cotidianas. Eh, Creo que el duelo es eso que tengo que transitar o tenemos que transitar cuando hay una parte del alma que siente que algo le ha sido quitado. Y ese algo que le ha sido quitado pueden ser muchas cosas, incluso materiales. Y muchas veces uno tiene reacciones. Lo que a mí me parece muy significativo es aprovechar las pequeñas crisis que nos trae la vida, donde perdemos algunas cosas, eh, por lo que fuere, no importa, pero donde tenemos vivencias de pérdida, como para también ver qué nos pasa con la reacción, ¿no? Nos enojamos, nos angustiamos, nos deprimimos, a qué lugar emocional viajamos cuando estamos frente a una pérdida y cómo funciona la cabeza en ese momento, ¿no? Empezamos a tejer o a entretejer justificaciones, a buscar explicaciones, a preguntarnos por qué, a enredarnos en esas preguntas que por lo general no resulta fácil ni responder ni encontrar la salida, porque nos meten en un laberinto. Yo creo que el duelo, volviendo a tu pregunta, es un poco un aprendizaje intenso en el que el resultado tiene que ser que pueda seguir adelante con algo que creía que tenía pero ya no tengo. Y hago hincapié en esto de que creía que tenía, porque en realidad, ¿no? Tomo este refrán hindú antiguo de que el hombre auténticamente tiene aquello que no puede perder en un naufragio, ¿no? O sea, solamente a sí mismo, ¿no? Entonces los otros, las cosas, el trabajo, el carro, son cosas que creemos que las tenemos, pero después la vida nos las va como alejando a veces, ¿no? O porque mueren, o porque se rompen, o porque se accidentan, o porque dejamos de tenerlas. Y ahí es donde viene ese desafío de qué hacemos cuando la vida nos da un golpecito en la mano para que la abramos. Y si yo no la sé abrir, el duelo tiene ciertas leyes o cierta manera de transitarse. Si yo aprendí a abrir la mano o a nunca terminar de cerrarla, posesivamente hablando, creo que el duelo es otra cosa. Creo que el duelo es como un proceso en donde yo puedo dejar ir algo. Así lo he pensado, sobre todo estos últimos años, ¿no? En esos procesos que también estoy viviendo con los duelos y que también se vuelven duelos personales, porque uno pues tiene que conmoverse, tiene que conmocionarse con el dolor del otro, si no, no tendría sentido, porque sería simplemente tener un protocolo. Uno de los mensajes más bellos que alguna vez recibí de una persona y que se me volvió para mí como una frase de acompañar en el duelo es que estar en duelo no es aprender a estar sin el otro o sin lo otro, sino conmigo, porque no sabía vivir conmigo mismo, o sea, él siempre tenía como referente al otro y mi vida se perdió ahí. Una de las cosas más importantes en el duelo, Gustavo, es la presencia de los ritos, de los rituales. Como cuando el zorro hablaba con el principito que le decía, después de haberlo domesticado, que siempre tenía que, por favor, volver para mientras lo domesticaba, ir a la misma hora, porque si llegaba a alguna hora distinta, él se iba a angustiar. En cambio, si se acostumbraba a llegar a la misma hora, media hora antes, él iba a sentir que el sol brillaba en su corazón
que eso significaba un rito, y el principito le pregunta, ¿y qué es un rito? Y dice, aquello que te diferenciará del otro porque hará de tu momento algo sagrado. Aquí lastimosamente, no sé cómo pasará en Argentina, Gustavo, cuando una persona muere, cuando estamos hablando del duelo de muerte, el ritual del velorio, del quedarse al lado de su ser querido, un rato hablando de la vida, compartiendo y todo eso, se ha ido desdibujando, perdiendo, y ya es casi que moda que en 2 horas te tengan cremada. ¿Cuál es tu opinión sobre los ritos, Gustavo? Sí, los ritos creo que han ido vaciándose de significado, un poco porque el hombre contemporáneo ha perdido el valor ritual y por lo tanto ha dejado de percibir lo simbólico también. Eh, por ponerte, ya que estábamos y arrancamos con anécdotas, una breve anécdota de la muerte de la otra abuela, la abuela Mercedes, cuando tocaba despedirla, que ya se la había velado durante 3 días, un proceso muy largo, como se hacía antiguamente, y tocaba cerrar el féretro, el cajón, ¿no? Había varios sacerdotes, porque ella era tan universal en su manera de hablar, que la visitaban pastores evangelistas, sacerdotes católicos, cristianos de distintas iglesias, y entonces todos la despedían, decían sus últimas palabras, hasta que habló su hermano. Todos dijeron básicamente, ella fue una persona muy buena y seguramente ya está con Dios. Y cuando habló su hermano, le habló a su gente y le dijo, yo les pido que la lloren todo lo que sea necesario, porque llorarla es parte del trabajo que nos toca a nosotros para que ella pueda hacer el camino que tiene que hacer. Y con la simpleza de esas palabras él puso una imagen muy clara de lo que está detrás a veces de los ritos. Ese ritual donde nos reunimos en torno a despedir a alguien y de alguna manera la emoción principal es el llanto, que se pone de manifiesto de muchas maneras, y también las anécdotas, lindas anécdotas de lo que significó esa persona en la vida de cada uno de nosotros. Eso construye un puente para la persona que está transitando ese proceso, que es un puente invisible que nosotros no somos del todo conscientes, pero que hay culturas como la India o como el Antiguo Egipto, que hasta han narrado cómo es ese proceso y lo útil que es el valor ritual para que esa persona transite lo mejor que le sea posible ese proceso, que es un proceso muy delicado, muy sutil, ¿no? Digo, cuando un bebé está naciendo, uno no es tan consciente de todo lo que le está pasando, ¿no? Igual es físico, pero sin embargo, no sé si es un proceso tan armónico para el ser que está saliendo en ese momento. Yo siempre veo la muerte como otro nacimiento y también con otra especie de parto, ¿no? Posiblemente haya parteras del otro lado, no lo sé muy bien, pero me gusta esta imagen de que algo tiene que transitarse ritualmente allí. Porque como es algo invisible y muy sutil, el rito sostiene eso y siempre lo ha sostenido. Y el hombre en algún momento creo que va de a poco a resignificar los ritos. Creo que nos toca vivir en este momento y en toda América la muerte con mucho dolor, con mucho sobresalto, con aspectos de mucha violencia, y eso trae mucha oscuridad en torno a la muerte. Deseos de venganza, impotencia, como más de lo mismo, una rueda difícil de detener, pero a la vez creo que todos conocemos esas muertes luminosas, esas muertes lindas, como la que narrábamos al comienzo, y que creo que todos tenemos vivencias de muertes donde la persona de alguna manera puede darse cuenta que está iniciando ese proceso y puede despedirse y puede desde la conciencia hacer un camino con las herramientas que tengan, no importa cuáles sean, con los seres queridos, y puedan todos hacer un pequeño
rito, como, ¿no? Como decíamos, que es tan útil, tiene tanto valor para todos, para el que parte y para los que se quedan, ¿no? Claro, porque a veces con esos a veces no, siempre, cuando se hacen esos ritos, quien se queda también siente trascender, porque tenemos la idea que el que trasciende Exacto, solo es el que se va, también el que se queda que trasciende. Y, y te exacto. digo, Gustavo, uno siento, por lo menos aquí en Colombia, aquí en Medellín, tenemos una deuda con la muerte, una deuda muy grande, porque existen demasiadas muertes violentas. En estos días alguien me preguntaba que cómo ayudar para todos esos muertos que quedaban penando debido a la violencia y todo eso. Y esta es mi opinión personal, que vos puedes contradecirle, lo puede contradecir la persona que está escuchando. Nos desgastamos mucho creyendo que espiritualmente es bueno limpiar el karma, como queramos decirle, o el espectro, de todo esto de quien murió penando, pero no cambiamos el mundo que sigue teniendo muertes violentas. O sea, si queremos Sí, no tener que limpiar el karma de alguien, construyamos un mundo mejor. Y para eso nuestra conciencia de muerte, de la muerte como la gran transformadora, podría servir mucho. No sé qué pensás vos, Gustavo. sí, comparto totalmente. Creo que son dos niveles de trabajo, ¿no? Me parece que siempre el trabajo esencial está en lo que podamos hacer cada uno de nosotros por nosotros mismos para, para no sembrar eso en nuestro entorno, para poner otro tipo de fuerza alrededor de nuestro mundo y por lo tanto mover al mundo hacia otra dirección. Sin embargo, reconozco haber aprendido que hay algunas cosas que algunas personas necesitan hacer por esos otros, que partieron, incluso que partieron de manera muy poco apropiada, por decirlo de alguna forma, esas muertes violentas. Y también eso es útil. Hay comunidades enteras que desde la meditación, desde la oración, desde la lectura, hacen cosas para que esa especie de aspecto del mundo pueda recibir algo de calor y de luz. Me parece que es un trabajo también muy noble, que algunas personas sienten como hasta una especie de vocación por hacer algo así, que tiene su valor, porque sea por un ser querido, pero también porque sea por gente desconocida, ¿no? Comparto contigo que lo fundamental es siempre hacerse la pregunta existencial personal, ¿no? ¿Qué hago yo para que la violencia, para no aportar más violencia? Y esto es Correcto. una pregunta muy difícil, ¿no? Porque no siempre eh, nuestra actitud y nuestra palabra y nuestro pensar y nuestra vida emocional está limpia de ese mismo sesgo de violencia que vive en nuestra sociedad. Total, sí, como has dicho, esas pequeñas muertes, uno cree que la violencia es la que lleva a la muerte grande, sino que uno con una palabra, con un gesto puede llevar a una pequeña muerte en el corazón del otro y es terrible no tener después cómo limpiarlo. Pero para limpiarlo, te voy a pedir el favor, Gustavo, que imagines, sintas, porque yo percibo que puedes hacer lo que toda esta sabiduría de todos estos abuelos, más todo lo que has recogido, en este momento ocupa tu voz, ocupa tu percepción, y desde la muerte nos hables cómo mantenernos en paz con la vida. Creo que lo esencial de la vida de todos nosotros o en la vida cotidiana de todos nosotros, el proceso más lindo para mí, para hacer en lo cotidiano respecto a la muerte y, al, y a la vida, es preguntarse cada vez que tengamos un rato en soledad, probablemente, eh, cuáles son las cosas que tengo que ir como, como cerrando, soltando, perdonando. A mí me parece que la vida es muy liviana. Lo que la hace densa o lo que va haciendo que la vida sea más pantanosa son todas las cuentas pendientes que uno va dejando sin saber que son cuentas pendientes. Si uno pudiera en las pequeñas muertes cotidianas aprovechar para mirar
temas no están cerrados en nosotros, qué cosas no hemos podido soltar, qué cosas no hemos podido perdonar, uno va como entrando en un movimiento donde todo se va haciendo más liviano, y creo que también es un trabajo de preparación para ese gran final cuando nos toque, porque allí vamos a tener menos trabajo, no vamos a dejar todo para el último momento. Yo creo que siempre la vida va a darnos la oportunidad de poder mirar esto, pero la oportunidad la tenemos todos los días. Yo cuando me levanto a la mañana trato de visualizar en ese día que todavía no transcurre, qué cosa que me ata puedo tratar de soltar un poquito más ese día, como para estar más liviano y más en paz conmigo mismo. Perfecto. Gustavo, yo tengo que prepararme para hacer un final de una conversación tan bella, tan hermosa que hemos tenido con vos. Te agradezco infinitamente porque a nombre personal he recibido una información que me ha hecho sentir vivo, que me ha hecho sentir más cercano a la muerte, y te lo agradezco profundamente, en nombre de los oyentes, en nombre de todos. Y espero, como te dije por fuera del aire, que sea una verdad tenerte acá en Medellín, dándonos un poco de ese corazón. Te agradezco de alma y espero que sigamos en contacto. Gracias a vos, gracias a ustedes, a todos los que están allí formando este equipo, armando esto, por tan linda invitación, por también compartir este momento, este tejer entre los dos, este diálogo, y entre los oyentes que escuchan, y por supuesto, ojalá se dé esa posibilidad de encontrarnos en algún espacio por allí. Muy bien. Un cariño muy grande desde la distancia. Muchas gracias, un abrazo, que estés bien. Un saludo a todos. Gracias. Y como que es probable que hoy muera, hoy todos le agradecemos a un ser que lleva abuelos y sabiduría en su interior. Que estén bien, permiso.